Muy bien, el día de ahora vamos a estar estudiando un fenómeno relacionado con las leyes de la reflexión. Este es el ejemplo 3.2 que viene en la página 73 de su libro de óptica. Este problema está relacionado con la formación de imágenes mediante espejos planos. El ejemplo me dice que la figura 3.8, que es la que tenemos aquí, se muestra un objeto extenso AB frente a un espejo plano. Inciso A, determine la imagen que veríamos. Entonces tenemos aquí una flecha que o vamos a observar una imagen, que se va a formar una imagen en el otro extremo, ¿vale? Y vemos estas características donde en esta flecha pues le vamos a otorgar puntos que va a ser A, B, C y D. Entonces cuando nosotros estemos observando la imagen, ¿vale? En el espejo pues vamos a observar una imagen que se le conoce como una imagen del objeto, pero esta imagen se le conoce de manera virtual. Entonces a esta imagen pues va a tener una profundidad con respecto al espejo de igual distancia a la que se encuentre de dicho espejo. Entonces eso significa que la distancia que va a tener el punto B pues va a tener también la percepción al punto B', así como el punto D, D', van a presentar las mismas distancias, esta distancia con respecto a esta distancia, y así sucesivamente tanto para A como para C. Entonces la distancia a la que se encuentre la imagen con respecto al objeto, pues así se va a formar la imagen virtual con la misma profundidad con respecto a la que se encuentre la imagen. Entonces, entendiendo esto, vamos a resolver los siguientes incisos. ¿Qué me dice el inciso B? Un espejo plano se aleja de una persona 0.4 metros si el espejo originalmente se encontraba a 8 metros de la persona. ¿Qué distancia debe de existir entre la persona y su imagen en el espejo una vez que se haya alejado el espejo? Entonces, inicialmente aquí me está diciendo que la distancia era igual a 0.8 metros y que el espejo se alejó o tuvo una distancia de 0.4 metros. Entonces vamos a suponer que inicialmente aquí esta distancia es igual a 0.8 metros y el espejo pues se alejó otros 8.0 metros. Eso quiere decir que la distancia que hay de la persona o el objeto con respecto al espejo es igual a 1.2 metros. Pero la imagen que se está formando pues va a tener la misma profundidad por el análisis que tuvimos con respecto a esta imagen. Entonces eso significa que la distancia total que va a tener el objeto con la imagen que se está formando, pues va a ser el doble, va a ser la distancia de 1.2 metros más el 1.2 metros que va a tener esa imagen que se va a estar observando. Entonces esto va a ser igual a 2.4 metros. Y con eso, pues yo ya obtengo lo que es el inciso B. Ahora me dice el inciso C que un hombre está de pie a 12 metros frente a un espejo o a un gran espejo plano. ¿Qué distancia tiene que caminar antes de estar a una distancia de 6 metros de su imagen? Entonces aquí vamos a analizar la siguiente situación. Entonces vamos a tener una persona donde inicialmente aquí vamos a tener el espejo, donde inicialmente la posición inicial del objeto es a una distancia de 12 metros. Eso quiere decir que la imagen se va a encontrar también a 12 metros de distancia con respecto al espejo. Eso quiere decir que la persona y el objeto pues se encuentran a 24 metros de distancia el objeto y la imagen. Entonces, para que el objeto, ¿sale?, o la persona y la imagen pues tenga una distancia
de 6 metros. Entonces eso significa que pues la persona pues tiene que estar a 3 metros de distancia del espejo. ¿Para qué? Para que sean esos otros 3 metros para la imagen que se va a estar formando. Entonces, ya estos dos es la distancia de aquí, pues ya va a ser los 6 metros. Entonces, para eso, pues entonces yo voy a tener que encontrar esta variación de distancia, que va a ser igual a los 12 metros menos los 3 metros. Entonces, esa distancia que tiene que caminar la persona para que su imagen o su reflejo pues tenga una apreciación de una distancia de 6 metros, pues él tiene que recorrer una distancia de 9 metros. Entonces, quiere decir que de esta posición a esta otra posición tiene que desplazarse 9 metros para que él y su imagen que se va a estar formando mediante ese espejo plano pues tenga una distancia, una presión de 6 metros de distancia. Y con esto pues ya tenemos el inciso C. Hasta aquí vamos a dejar este ejercicio relacionado con las leyes de la reflexión.